Mis hermanos, es un gozo realmente estar con ustedes y poder compartir con ustedes la palabra de Dios, el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Pero no solamente la salvación de la culpa y condenación del pecado que merecemos. A veces hemos reducido el Evangelio solamente a esta salvación del infierno, de la condenación. Y la palabra de Dios con toda claridad nos dice que no descuidemos una salvación tan grande. La salvación de Cristo es tan grande que va más allá de esa salvación del infierno. Y nos lleva a una vida de victoria, una vida de triunfo en Cristo Jesús, y hace de cada convertido un aroma de Cristo, un aroma divino, donde manifestamos el amor de Dios, la verdad de Dios, la salvación de Dios, la justicia de Dios. Cada creyente donde está, dice Pablo en su segunda carta que veremos luego más adelante, que somos llevados en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta el olor de su conocimiento. Ten esto presente, Dios quiere que vivamos en la palabra. Y vivir en la palabra es vivir consciente de que donde esté yo soy aroma de Dios. Estoy manifestando ese aroma del conocimiento de Dios para que la gente que me rodea, familiares, amigos, compañeros de trabajo y toda persona que me rodea pueda percibir el aroma del conocimiento de Dios a través de tu vida. Qué gran privilegio, qué gran bendición, pero también qué gran responsabilidad. A través de esta serie que hemos iniciado hace ya 2 domingos, este es el tercero, nuestra serie de Primera de Corintios es una carta con una gran riqueza en contenido, porque yo quiero que ustedes sepan que de todas las cartas del apóstol Pablo, esta carta es la que más aborda una lista de problemas, como ninguna otra. Así es que aprenderemos mucho, aprenderemos cosas que Dios está anheloso de que recibamos acerca de su evangelio. Así es que una vez que hemos visto cómo fue llamado Pablo, en esa primera parte de los versículos del 1 al 3 que vimos, Pablo fue llamado por Dios para ser apóstol. Y como fue llamado por Dios, fue llamado por su gracia, dice Pablo, desde el vientre de mi madre, para anunciar el evangelio de la gracia de Dios. Esa gracia del evangelio nos hace humildes, mis hermanos, y sencillos, sabiendo que nosotros no tuvimos ninguna participación, ningún mérito para esa elección de Dios para nosotros. Y se dirige Pablo a los demás cristianos también que han sido llamados por Dios mediante su gracia, y se refiere a ellos como hermanos, como el hermano Sóstenes, y como escribió a la iglesia de Dios. A la iglesia de Dios, no dice a la iglesia de Corinto, sino a la iglesia de Dios, llamados a ser santos. Así debemos conducirnos, practicando la verdad, la justicia, la santidad, la pureza, como resultado inseparable de las verdades del evangelio que hemos creído, en las cuales también perseveramos por gracia para la gloria de Dios. Y dice Pablo, si no es que creísteis en vano. Siendo parte de la iglesia de Cristo con todos los que en cualquier lugar de la tierra invocan el nombre del Señor, porque hasta lo último de la tierra ha llegado el evangelio, como dijo el Señor Jesucristo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es que es hermoso como el resultado de la predicación del evangelio hace que cualquier persona que le ha escuchado invoquen
el nombre del Señor, pidiendo perdón, pidiendo misericordia, no ser tratados como merecemos. Una vez que la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo te ha resplandecido, Dios te ha no solamente mostrado, pero convencido de que somos pecadores, que estamos perdidos, que estamos sin esperanza, que no podemos hacer nada por nosotros mismos para reconciliarnos con ese Dios enemistado por nuestros pecados, sino solamente a través de su gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Pero Pablo continúa, luego vimos otra parte en los versículos del 4 al 9, donde veíamos lo que expuso Gerardo predicando esta segunda porción, y veíamos que Pablo comienza esta porción diciendo: gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y Pablo no se enfocó tanto en todos estos problemas que eran reales, que eran evidentes, y no quiere decir que Pablo no los viera o no los tomara en cuenta y no los fuera a tratar en su momento como realmente lo hace. De hecho, hoy estaremos abordando el primer problema de una lista de más de 10 problemas, por no decir que es el problema más grande. Pero Pablo vio las evidencias de la gracia en estos creyentes corintios, y es algo que tú y yo tenemos que aprender del apóstol. Y eso fue por fe, porque no fue por vista había muy poco bueno que ver en ellos, pero eso es lo impresionante y lo que debemos aprender de Pablo. Por la gracia de Dios que les fue dada, decía a los corintios, en Cristo Jesús. La gracia de Dios solamente es dada a través de Cristo. Qué importante es Cristo, y entonces por consecuencia qué importante es el Evangelio, porque el Evangelio nos habla de Cristo. El Evangelio nos dice que Pablo: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que murió y que fue sepultado y que resucitó también conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, 3 y 4. Este es el Evangelio, ahí está. Lo puedes anotar y luego buscar, memorizar estos versículos de 1 Corintios 15, 3 y 4, porque este es el Evangelio. Pero eso es lo impresionante y lo que debemos aprender de él. Por la gracia de Dios que le fue dada en Cristo Jesús. Y con esta gracia, no solo la salvación de la condenación de mis pecados, sino la gracia para recibir dones, como lo vamos a ver hoy. Estos creyentes corintios, junto con la salvación, recibieron dones espirituales, talentos, habilidades, capacidades para poder servir a Dios, para poder participar en la edificación de la iglesia ahí en Corinto, y finalmente pues en la iglesia de Cristo universal. Una vida nueva también se recibe con el Evangelio, que tenemos que ser conscientes, tenemos que estar pensando en que junto con la salvación, el perdón y la vida eterna, hemos recibido una vida nueva que nos traiga al servicio a Dios. Dios nos ha salvado para su gloria, nos ha salvado para servirle. Es un gozo, es una bendición, es una satisfacción, trae sentido, propósito, llenura a nuestra vida, servir a Dios, imagínate, y glorificarlo. La única manera en que podemos traer gloria a ese Dios, glorificarlo, es con la vida que Cristo nos da a través de la fe, a través de haber perdonado nuestros pecados, a través de la salvación que nos ha dado. Es la única manera en que podemos traer gloria a Dios viviendo una vida diferente a toda vida humana. Pero Pablo sabía que todo creyente también había sido enriquecido en Cristo, pero ahora él lo estaba viendo en estos creyentes de Corinto,
sin dejar de ver esas debilidades, esos problemas, esas malas actitudes de celos, envidia, inmoralidad, tantas cosas. Y como habían sido enriquecidos, dice, en toda palabra. Pablo es importante que veamos aquí, yo quiero puntualizarlo, quiero enfatizarlo, que Pablo está señalando estas evidencias de gracia. Cuando está hablando que en todo habéis sido enriquecidos, en toda palabra. Pablo estuvo en esta ciudad, en esta iglesia, 18 meses. 1 año y medio con ellos, cada día predicándoles, enseñándoles, discipulándoles, capacitando y equipando líderes que se quedarían a la salida de Pablo para seguir continuando la edificación de esa iglesia ahí en Corinto, esa iglesia de Dios. Pero también dice, habéis sido enriquecidos en toda palabra, en todo conocimiento, de tal manera que vio que no les faltaba ningún don. Yo quiero que sepas que la iglesia de Corinto era una iglesia sumamente enriquecida con dones y no le faltaba ningún don. Nosotros aquí en esta iglesia, Gracia Soberana, Guadalajara, pero que es la iglesia de Dios en Guadalajara, es la localidad, es Guadalajara, pero es la iglesia de Dios. No es la iglesia de Guadalajara, es la iglesia de Dios aquí localmente en Guadalajara. Tenemos muchos dones, pero no podríamos asegurar que tenemos todos los dones en esta iglesia. Sin embargo, Pablo, y por la enseñanza que tenemos más de una manera amplia, sabemos que tenía esta iglesia, no le faltaba, dice, ningún don, implicando Pablo que esta nueva vida en Cristo se vive en la esperanza de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Es algo que no debemos de perder de vista, dejar de contemplar que estamos viviendo, sirviendo para Cristo, pero con la esperanza de esa manifestación, de que Cristo vendrá por nosotros. Imagínate, viene por nosotros para llevarnos a ese hogar celestial donde estaremos contemplando su rostro como hemos cantado, estaremos llenos en plenitud, bendiciendo, alabando, adorando a nuestro Dios, compartiendo en comunión eterna con Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. En esta vida cristiana que hemos recibido por gracia tenemos seguridad. Porque Pablo también dice que van a preservar hasta el fin, pero ya tenemos esta gracia en la perseverancia de los santos. Una persona que es salvada por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo, perseverará hasta el final, porque la perseverancia es por la gracia de Dios. Aún la gracia nos va a mover en nuestra voluntad, en nuestro carácter, en la toma de decisiones, pero es su gracia. ¿Alguien de ustedes se ha preguntado si llegará al final? Y cuando ves ese pasaje que dice el Evangelio que mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, y nos ponemos a temblar algunos. Pero ya no debes de temblar, porque si eres un verdadero creyente en Cristo Jesús, terminarás por la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta? Y es lo que Pablo estaba diciendo. Estoy haciendo un resumen, sé que lo han entendido muy bien y que lo han aprendido, pero quiero repasarlo. Veo que con sus cabezas están consintiendo y dicen, sí, claro, eso ya lo sé, ya lo recibimos y me da gusto. Así es que, y esto es porque se debe a que Dios es fiel. Dios es fiel y por eso nosotros podremos ser fieles. Quien nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo es algo que no debemos de perder de vista. No solamente fuimos llamados para recibir el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma, la vida eterna, pero fuimos llamados a la comunión.
Piensa en eso, está aquí en la palabra. Hemos sido llamados a la comunión con el Padre, ¿sí? Y con su Hijo Jesucristo. Esto es algo tremendo. Pablo decía y veía todo esto a través de la óptica del Evangelio. Todo esto, mis hermanos, es resultado del Evangelio. Inherentemente, no se puede separar. A veces decimos conocer el Evangelio, creer en el Evangelio, abrazar las verdades del Evangelio. Sin embargo, nuestra vida no está reflejando la hermosura de Cristo. El Evangelio nos lleva a vivir la vida de Cristo, la santificación. Cuando la Biblia habla de que nosotros nos estamos santificando, es que nos estamos pareciendo a Cristo cada día más y más, también por la gracia de Dios, por medio de la fe, por el Espíritu Santo de Dios que ha hecho morar en nosotros, y por la obediencia a la palabra de Dios, es que nos vamos acercando más y más a esa semejanza de Cristo, que es la voluntad de Dios para todo creyente, que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Romanos 8, tú lo puedes leer ahí. Así es que Pablo sabía que el Evangelio no solo se creía. El Evangelio no solamente tenemos que creerlo, el Evangelio tenemos que vivirlo. Cada día se vive el Evangelio. Es más, te voy a decir que nos debemos de predicar el Evangelio a nosotros mismos cada día. Centrar nuestra vida en el Evangelio, que conocemos que es poder de Dios para salvación, pero también es poder de Dios para mi vida cristiana, mi vida de ministerio, mi vida de adoración, mi vida de alabanza y gloria a Dios. Es por el poder del Evangelio. Así es que si tú centras tu vida en el poder del Evangelio, en el poder de la cruz, estarás recibiendo ese poder de Dios a través del Evangelio, para que puedas realmente estar creciendo, para ya no ser un niño fluctuante, llevado por doquiera de todo viento de doctrina, como nos dice Pablo mismo en su carta a los Efesios. Así es que y por ende también manifestando esa hermosura de Cristo, su vida, de tal manera, mis hermanos, que todos los que nos vean, todos los que nos rodean, puedan ver esa hermosura de Cristo, vean ese gozo, aún los que te conocen. Nuestra familia, que son los que nos conocen más, saben que tenemos un padecimiento, un dolor, una enfermedad, un quebranto, un sufrimiento sentimental, y aunque lo saben, ven el gozo, ven la alegría, ven la esperanza que no se ha perdido. Y entonces tú, con esa actitud, con esa vida, estás manifestando esa hermosura de Cristo que sobrepasa toda situación humana, porque así es la vida que nos da Cristo. Es una vida sobrenatural, una vida que se vive por fe, una vida que se vive por gracia, de tal manera que nuestra vida que manifiesta a Cristo la vean e invite a la gente a venir a Cristo para conocerle y entregarle su vida al Señor, al único Salvador. Así es que a punto Pablo de abordar el primer problema de una larga lista de más de 10, por decir que este es el más grande problema, la división. Ahorita lo entraremos al pasaje, pero en esto que vengo diciendo acerca del Evangelio, yo quiero decirlo con palabras sencillas y claras. Como ustedes ya lo han comprendido, dada la importancia de vivir el Evangelio
y no solo creer, como muchos cristianos. La verdad sin gracia es dura y desagradable, ¿no es cierto? La gracia sin verdad es sentimentalismo y cobardía. El Cristo que vive está lleno de gracia y de verdad. Como nos dice el Evangelio de Juan, que en él habita, dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Cristo Jesús. Así es que muchísimas personas en la iglesia moderna, por decir o referirme a la iglesia cristiana actual, tienen que escuchar. Dios nos ha llamado a caminar en una profunda intimidad con Él, pero muchos de nosotros no hacemos más que rozar la superficie. Pregúntate, mi hermano, desde que conociste al Señor, los años que han pasado, ¿cuánto has profundizado en tu vida con Cristo, en tu andar con Él, en toda situación? O si te has quedado en la superficie rascándole al borde. Imagínate aquella gran pared atrás, que es el conocimiento de Dios, tu vida con Él, pero solamente le has rascado a la superficie, al borde de esa pared. Qué triste. Así es que hoy, de parte de Dios, recibas el aliento, la motivación para ir a una vida profunda de intimidad con Él. Hay un fuego que Dios quiere encender y también reavivar en nosotros para que busquemos el misterio de su voluntad. Que creamos que en esa voluntad de Dios se encuentra todo lo que Dios tiene para nosotros y que no tenemos que buscar nada aparte de Cristo, fuera de esa voluntad de Dios. Tengamos fe y busquemos y vivamos en esa voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Una fe superficial conduce a un letargo espiritual. Este trastorno espiritual hace que la iglesia se vuelva vulnerable, débil, frágil ante los ataques del enemigo, como fue en la iglesia de Corinto, con la influencia del mundo circundante. También hoy la iglesia así lo es. No es diferente. El mundo influye demasiado en los cristianos y los creyentes debemos separarnos de él. Apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. En Hebreos, como tú has leído. Y la idea de separación del mundo se ha perdido en esta generación de cristianos. La iglesia inmersa en el mundo que la rodea, a menos que los creyentes estén separados del mundo, sucumbirán al letargo espiritual, inevitablemente. El Evangelio no nos permite tener una actitud juvenil entre los creyentes de la iglesia. ¿A qué me quiero referir? Que los cristianos, tú ves a un joven, a los jóvenes, nuestros hijos, o a muchos jóvenes, y el joven fácilmente se aburre y dentro de ese aburrimiento quiere y busca el entretenimiento. Pero a veces nosotros como creyentes, aunque no seamos jóvenes de edad, pero como creyentes tenemos una actitud, adoptamos esa actitud de creyentes juvenil, donde vemos a muchos cristianos hoy aburridos. Y pues ¿cómo nos quitamos el aburrimiento? Pues con entretenimiento. El aburrimiento se quita con entretenimiento, hasta rima. Pero no es cierto. Tú has recibido una vida nueva, una vida, Cristo te ha redimido, ha pagado un precio que no tenemos palabras para significarlo, para describir el precio. Como dice la Escritura, habéis sido comprados por precio.
el precio de la vida de Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué precio le podemos poner? No podemos ponerle un precio, es inapreciable la vida de Cristo y fue lo que Él invirtió para que tú y yo pudiéramos tener perdón, salvación, esta vida de la que estamos hablando. Por eso no nos podemos aburrir, porque tenemos una vida nueva en Cristo, una vida que le ha dado sentido, propósito, significado, valor, esperanza. No te compares con nadie del mundo y no dejes que el mundo te influya y te contamine con las presiones del diario vivir, que si no tienes esto, que si no tienes aquello, y te pones triste y te afanas y buscas un trabajo más para poder ganar más y poder comprar más cosas, en fin. El entretenimiento no es otra cosa que la iglesia sincronizada con el mundo. Qué triste es eso. Mis hermanos, no debemos de permitir que esta iglesia se sincronice con el mundo, cuya corriente es conforme al príncipe de la potestad de las tinieblas, el diablo. No podemos sincronizarnos, porque la iglesia sucumbiría. Es absurdo que la iglesia quiera ponerse al día con el mundo a su alrededor. Al día. Una palabra moderna que se usa son las tendencias. Hay una tendencia de la moda, hay una tendencia en la música, hay una tendencia inclusive hasta la comida. Este mundo, esta sociedad se mueve por tendencias y tú y yo no tenemos nada que hacer con eso. No tenemos que movernos de acuerdo a esto. Una iglesia mundana es un contrasentido del Evangelio. El Evangelio nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. No debemos encontrarnos en esas tendencias que también, aparte de todo, ¿sabes qué? Son pasajeras. Finalmente, les platico de una situación de hace muchos años, yo creo que unos 30 años posiblemente. Ya estábamos aquí en Guadalajara, llamados por el Señor, sirviendo. Y hubo una tendencia en los zapatos, los famosos top sailor. Lo recordarás, un diseño increíble que se antoja, sumamente cómodo. Tus pies hacen así cuando ves en el aparador unos top sailor. Pues hace 30 años ya estaban. Y entonces mi hijo me dijo, papá, ¿me podrías comprar unos top sailor? Dijo, hijo, pues realmente no, estaban muy caros, era la tendencia. Y no pudimos comprarle esos zapatos. Pasó el tiempo y bueno, cuando de alguna manera fue posible, ya había pasado la tendencia. Que de hecho no, ¿verdad? Porque ahorita todavía siguen y todavía se siguen comprando mucho y usando, pero ya no es tan fuerte como hace tantos años. Así es que no importa, nosotros no vivimos, las tendencias son pasajeras. Eso es lo hermoso, que Cristo nos ha dado una vida como su carácter inmutable, que no cambia, que permanece para siempre. Por eso dice, no améis al mundo, porque el mundo está pasando y el amor del Padre no está en él, porque lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no proceden de Dios, sino del mundo, y el mundo está pasando y sus deseos, sus tendencias, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que no
nos debemos de sorprender cuán dividida está la iglesia evangélica en América, lo cual nos recuerda la tarta de manzana que nos han preparado nuestras madres alguna vez, y si no, reclámasela, pídesela. Pero alguna vez nuestra madre nos preparó una tarta de manzana, y fíjense bien lo que puede ilustrar una tarta de manzana. Independientemente de lo que estén de estrecha, una rebanada de otra, una porción de otra, cada una cree que es mejor que el resto de la tarta. A pesar que la tarta incluye los mismos ingredientes, pasa por el mismo proceso y se dora en el mismo horno, cada porción se siente superior a la del otro. Una estrofa que cantaremos al final de un himno, Firmes y Adelante, lo dice como debería de ser: somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una es la esperanza y uno es nuestro amor. Es una estrofa de este himno que cantaremos con todo propósito. Así que la Biblia no tiene ningún compromiso con el mundo. La Biblia tiene un mensaje para la iglesia evangélica a la que llama de vuelta al hogar. Hay que volver a nuestro hogar, hay que volver a nuestro Dios, a nuestro Señor, que está en luz. Y si estamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Hermanos, comunión. No hay divisiones. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado para que podamos perdonarnos, para que, como dice también la Escritura, el Señor Jesucristo derribó toda pared de separación. La separación más grande de la historia que jamás haya habido es la separación que había entre judíos y gentiles. Y esa fue derribada por Cristo. Y ahora de judíos y gentiles el Señor ha hecho un solo y nuevo hombre, un nuevo pueblo. Así es que si el Señor Jesucristo pudo derribar esta gran barrera, que es la más grande, puede derribar cualquier barrera entre nosotros. No permitas que se levante ninguna barrera. Aquí en la iglesia, con tus hermanos, con tu familia, en el trabajo, en ninguna parte, porque Cristo ya ha derribado con gran poder esa barrera. Así es que tenemos este mensaje en la Biblia de volver al hogar, o lo que podía mencionar Jeremías. Quiero leerlo, Jeremías 6:16, si alguien tiene ahí su Biblia. Podemos ir juntos, que es un pasaje hermoso que quiero que lo resalten. Jeremías 6:16. Es un pasaje hermoso. Fíjate lo que dice este pasaje de parte de Dios a través de Jeremías, y dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Eso dijo el pueblo de Israel: no andaremos. Pero nosotros, ¿qué vamos a decir? Sí andaremos. En esos caminos, en esas sendas antiguas que siguieron nuestros padres de la fe. Hay una historia cristiana que no podemos romper con ella. A veces una generación nueva de cristianos dicen: no hay que ver para atrás. El Señor nos está bendiciendo, nos está revelando, nos está dando nuevas enseñanzas, y no quieren mirar a la historia de la iglesia, no quieren mirar a los padres. Eso está mal.
porque fue el Espíritu Santo quien les dio ese entendimiento, ese conocimiento, esa enseñanza, esa experiencia de vida para que aprendiéramos. Y si nosotros no acudimos a la historia de la iglesia, a los padres de la fe, estamos despreciando al Espíritu Santo. ¿Cuál sea el buen camino? Necesitamos regresar, hermanos. No hay modernidad en el cristianismo. No podemos hacerlo moderno. El cristianismo es el mismo de ayer, hoy y por siempre, porque así como Jesús es el mismo ayer y por los siglos, el evangelio, el cristianismo no cambia, así es que no lo modernicemos. Y no por eso es aburrido. Y no por eso es monótono en lo absoluto. Pero también el Señor nos habla a través de Proverbios 22, 28 y nos dice: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Dios ha usado a los padres y a los padres de la iglesia. Les enseñó a poner esos límites, esos estatutos, esos linderos. Y hoy no los queremos tomar en cuenta. Hoy el cristiano quiere vivir a su manera, con nuevas cosas, importando del mundo las tendencias, importando del mundo su cultura, donde el amor del Padre, nuestro Dios, no está allí. La Biblia siempre nos envía al mundo, pero nunca para hacerle concesiones, ni caminar como Él lo hace, sino para salvar a todos y los más que sea posible. Como dijo Pablo, hago tal y cual cosa con tal de que salve a mayor número. Y claro, es una expresión, sabemos que el que salva es Dios, y la salvación solamente es del Señor. Pero Él ha decidido y le ha complacido usar a su iglesia para esta labor. De hecho, pues ha dejado la gran comisión, así es que no te confundas con esta expresión que la usa el mismo apóstol Pablo. El evangelio nos lleva a tener corazones hambrientos de algo que solo Dios puede darnos. Así está nuestro corazón, hermanos. Solamente mi corazón está hambriento, sediento, pero solamente de lo que Dios me puede dar. No buscamos alivio en el mundo mediante un compromiso. Negociar con el mundo es poner en peligro el sentido de la presencia de Dios. Dios es suficiente, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. Hay que tener fe en la palabra de Dios. Las buenas nuevas son que Dios quiere mostrarte su increíble favor. Mis hermanos, estamos en el texto, porque lo que Pablo está por abordar, y desde el principio, es el evangelio. Pero Pablo había estado 18 meses en esta iglesia de Dios en Corinto con ellos, predicándoles y enseñándoles el evangelio, la doctrina, pero también la vida del evangelio, la cultura, la práctica. A esto le vamos a llamar ortopraxis. Ortodoxia es la palabra, la doctrina, la teología, y la praxis es la práctica. El evangelio es ortopraxis, o sea, conozco la doctrina del evangelio, pero también la cultura del evangelio, la praxis, la práctica. El evangelio se practica, el evangelio se vive, es una vida de poder, una vida de victoria, una vida de libertad, pero no una libertad como pretexto para hacer lo que querramos, sino una libertad para amar a Dios,
adorarle, servirle, una libertad que nos permite tomar una decisión de seguir a Cristo con todo nuestro corazón, como discípulos comprometidos suyos. Me impresiona esta frase: negociar con el mundo es poner en peligro el sentido de la presencia de Dios. Nuestro Dios no es suficiente. Tenemos que acudir al mundo para que complete lo que Dios no nos pudo dar, lo que no pudo satisfacernos. Perdónanos, Señor. El Evangelio de Jesucristo es el centro del cristianismo. Y nosotros como cristianos decimos que nuestra razón de ser es el Evangelio por sobre todas las cosas. Estoy introduciendo de esta manera, mis hermanos, porque es lo que Pablo está haciendo en esta carta. Pablo ya les había dado la doctrina del Evangelio, pero estos creyentes en Cristo de esta iglesia de Dios en Corinto no estaban poniendo en práctica las enseñanzas del Evangelio que habían recibido del apóstol Pablo. Y es algo que nos está pasando a nosotros también. Y yo le doy gracias a Dios por esta palabra, por habernos guiado a esta serie en la cual el Señor nos quiere hablar y nos quiere decir mucho. Algunos aquí pudieran pensar que ya saben bastante del Evangelio, que se podían graduar. El Evangelio de párvulos. Hace años que pasé por el Evangelio y ahorita estoy en Apocalipsis. De veras, pensamos que el Evangelio es para empezar. Y eso es una verdad y es un peligro de que a veces queremos ir, no, yo ya estoy en algo más avanzado. Alguien viene aquí y dice, oye, ¿cuál es el grupo de avanzados? Porque yo quiero estar allí. No es eso. Nosotros como cristianos decimos que nuestra razón de ser es el Evangelio por sobre todas las cosas. ¿Es así, hermanos? La razón de nuestro ser es el Evangelio, es Cristo, como dice Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos para el Señor, morimos. Sea pues que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y eso es lo importante, que tú estés seguro hoy de que eres del Señor. Y algo importante, que Él sepa que lo eres. Porque tú a veces decimos, yo sé que soy del Señor, pero el Señor no puede decir lo mismo. Porque solamente el pastor conoce a las ovejas y las llama por su nombre, y las ovejas de Cristo le siguen. Hay muchos que dicen ser cristianos y no están siguiendo a Cristo, están siguiendo al mundo y a los del mundo, a las celebridades, a los artistas, a los famosos, y no a Cristo. Las buenas nuevas son que Dios quiere mostrarte su increíble favor. Esas son las buenas nuevas, mis hermanos. Dios quiere mostrarnos su increíble favor, de darnos lo que no merecemos. El perdón de nuestros pecados es algo que no merecemos. La salvación de nuestra alma es algo que no merecemos. La vida eterna con Dios es algo que no merecemos. La reconciliación con Dios es algo que no merecemos. El poder tener comunión diaria con Dios nuestro Padre y con el Señor Jesucristo es algo que no merecemos. El recibir el derecho de ser hechos hijos de Dios es algo que no merecemos y que no podemos obtener por nosotros mismos, absolutamente por nada de lo que hagamos o dejemos de hacer, sino por gracia de Dios, por medio de Jesucristo. Gracia es recibir de Dios lo que no merecemos. Grábalo. Gracia es el favor de Dios
Dios nos hizo el favor de aceptarnos. Dios nos hizo el favor de perdonarnos, y para este perdón tuvo que haber la muerte de su Hijo unigénito en la cruz por nuestro lugar, tomando nuestro lugar, pagando por nuestros pecados. Porque Cristo murió por nosotros. Aquellos que confían en Él pueden saber que su culpa ha sido perdonada de una vez por todas. Imagínate, ya no vamos a vivir más culpables por nada, porque nuestra culpa ha sido perdonada. ¿Qué tendremos que decir ante la presencia del juicio de Dios? Solo una cosa: Cristo murió en mi lugar. Eso es el Evangelio. Cristo murió en tu lugar y en el mío. Las buenas nuevas son que el rostro de Dios siempre está volteando hacia ti. Nunca más el rostro de Dios será volteado, porque Él nos ve en Cristo Jesús. Él, como dice Pablo a los Efesios, fuimos aceptos en el amado. Él nos aceptó en el amado, Cristo Jesús su Hijo. Así es que voltearnos el rostro a nosotros sería tanto como volteárselo a Cristo. Tienes que conocer la palabra para vivir libre, sin culpa, bendecido, gozoso. Por eso el Evangelio son buenas noticias. En verdad son buenas noticias. Nuestra vida va a cambiar para siempre. No es poca cosa que el Hijo de Dios, sentado en el trono de gloria en el cielo, se haya levantado y haya venido a hacerse hombre. Y estando en esa condición de hombre, se humilló y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, para solamente perdonar nuestros pecados, que es mucho, para solamente salvarnos de la condenación del infierno, que es mucho, para darnos vida eterna con Dios, que es mucho. Pero más que todo eso también, reconciliarnos con ese Dios y darnos comunión y poder traer gloria. Piensa en Dios. La salvación tiene que ver con Dios. No nomás es recibir, es dar. El Evangelio nos hace dar a Dios. Él te ama y está buscándote para darte su favor. ¿Hay alguien aquí que no haya recibido el favor de Dios en verdad? Deja de afanarte, deja de hacer obras, sacrificios. No lo vas a conseguir. Es el favor de Dios. Ven y pídele ese favor de Dios en Cristo Jesús para que recibas el perdón, la salvación, la reconciliación, la vida eterna. El Evangelio en sí mismo se refiere a la proclamación de que Jesús, quien murió y resucitó, es el Mesías, el único Señor del mundo. Dijo Pedro en su primera predicación: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Las buenas nuevas de que su muerte y resurrección, Jesús hizo disponible el reino de Dios para nosotros. Todos los que hemos oído el Evangelio y hemos creído y hemos entregado nuestra vida a Cristo, viviendo a Él, hemos entrado en el reino de Dios. Por eso son buenas nuevas y por eso comunícalas. No nos cansemos cada día, llevemos estas buenas noticias a toda persona que nos rodea. Con el paso del tiempo, cuando tratas de vivir a la manera de Jesús, comienzas a notar que algo más profundo está sucediendo. Así es que mi entendimiento, mis hermanos, del mensaje de Jesús es que Él, fíjate bien, nos enseña a vivir en la realidad de Jesús ahora, aquí, hoy.
También a veces relacionamos mucho el Evangelio para la gloria, para aquel día, cuando estemos en la gloria, cuando estemos en su presencia. No, es aquí, ahora, cuando nuestra vida debe ser diferente, cuando nuestra vida debe de afectar, debe de influir a nuestro mundo, a nuestra sociedad, a los que nos rodean. Así que este es el mensaje en el que creemos los cristianos y hemos fundado nuestras vidas en él, porque creemos que demanda también una respuesta de ti, que nos acompañas, que estás de invitado con nosotros, estás escuchando lo que para nosotros es el Evangelio, pero para ti también demanda una respuesta. Siempre que oímos el Evangelio, siempre que Dios nos hace llegar su Evangelio, Dios espera una respuesta. Así es que si hay algo en el mundo, fíjense bien, y ya vamos a entrar al pasaje. Todavía no estoy predicando, mis hermanos. Esto va a ser tremendo. Si hay algo en el mundo que tú no te puedes dar el lujo de ignorar, si hay algo en el mundo que tú no te puedes dar el lujo de ignorar, es la voz de Dios diciendo buenas nuevas. Es la voz de Dios diciéndote: esta es la solución para ser salvado de mi juicio, del que no puedes escapar de ninguna manera. Esta es la clase de anuncio que demanda tu atención. Lo único que te podrá hacer escapar de ese juicio de Dios, que tú puedes verlo en la cruz de Cristo, pero toda aquella persona que no cree que Cristo tomó tu lugar, cargó tus pecados y recibió el juicio que merecías por tus pecados, lo recibirás en el día del juicio. Por eso el Evangelio son buenas nuevas, porque es lo único que nos hace entender que podemos escapar de ese juicio, porque creemos que Cristo fue nuestro juicio y que la ira de Dios, de ese Dios santo que estaba sobre nosotros por ser pecadores, fue quitada y fue puesta sobre Cristo en la cruz. Pero tú tienes que creerlo, tú tienes que apropiarlo, tú tienes que venir a Cristo y pedirle ese favor a Dios. Una iglesia centrada en el Evangelio, mis hermanos, fíjate que la doctrina, enseñanzas del Evangelio deben ser practicadas, debemos llevarlas al día a día, debemos de vivir de verdad. Y quiero decirte que satisface las necesidades genuinas y las aspiraciones de todo ser humano de una forma en que la falsificación de Satanás no lo hace. Por eso los que estamos en Cristo Jesús ya no aceptamos imitaciones, porque tenemos lo original. La reformación es una falsificación del diablo, la regeneración es la obra de Dios, el nuevo nacimiento. Por eso un cristiano genuino no debería de encontrar satisfacción en el mundo viviendo como ellos viven, y hablando y vistiendo y haciendo y yendo, porque nuestra satisfacción está en Cristo. Así es que vamos allí a
El pasaje es versículos 10 al 17 y Pablo dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros fue bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Estaremos viendo este pasaje solamente hasta el versículo 13. Pablo se dirige a estos problemas que estaba manifestando esta iglesia de Dios en Corinto por medio de enseñanza apostólica. El primer problema que se trata de las divisiones en la iglesia. Y dice Pablo: os ruego, hermanos. El primer problema, y posiblemente el más grande, es el problema de la división en la iglesia. ¿Cuál es la petición que hace aquí el apóstol? No sean separados, sino unidos. Es la iglesia de Cristo, la cual Él ganó con su propia sangre. Y como les decía, haciendo referencia a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, Cristo derribó toda pared de que hacía estaba ahí haciendo división, para traer esa unidad perfecta. Así es que una vez que Pablo ya ha cumplido con los saludos rutinarios, Pablo entra en la cuestión de las divisiones en la iglesia, y la petición que hace Pablo es que paren de rasgarse unos a otros, rompiendo el cuerpo de Cristo. Pensemos en esto, que cuando nosotros permitimos la división unos con otros, estamos rompiendo. Y imagínatelo así, como si estuvieras rompiendo el cuerpo de Cristo. Es algo grave, es algo serio, es algo que Pablo va a abordar aquí como problema principal. A veces nosotros vemos: bueno, si no me quiere hablar, que no me hable. Si me sacó la lengua, yo se la saco, yo la tengo más grande. En fin, no es la actitud, mi hermano. Piensan que somos miembros de la iglesia de Cristo, la cual Él es la cabeza. Él la compró con su propia sangre y nos puso en ella como miembros, como Él quiso, a través del Espíritu Santo, a través de los dones. Entonces, pensemos en la iglesia de Cristo, que tiene un valor muy grande, y tú y yo tenemos que cuidar esa iglesia, y mucho de ese cuidado es a través de no permitir las divisiones entre nosotros, sino guardar la unidad, ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la fe. También dice Pablo en su carta a los Efesios. Es un tema recurrente, es un tema en el que Pablo está tocando en diferentes iglesias de Dios, en Éfeso,
en Colosas, en todas, y en nuestra iglesia también. Y aunque Pablo había fundado esta iglesia de Corinto y por lo tanto es el líder espiritual de los cristianos ahí en Corinto, fíjate, se dirige a ellos hermanos. No es alguien que ostenta esa autoridad y abusa de ella, como lo vemos tristemente hoy con muchos pastores o líderes de iglesias. Como Pablo como apóstol, siendo es superior espiritualmente hablando, y sin embargo él prefiere dirigirse a ellos como un hermano espiritual. Es lo que aprendemos aquí. Les ha recordado que es un apóstol en este capítulo 1, pero versículo 1, llamado por Dios para ser apóstol. Pablo les ruega por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el versículo 10. Cuando Pablo les ruega por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no solo menciona una persona, pero está invocando la autoridad y la fuerza de Jesucristo mientras se dirige a los graves problemas en la iglesia corintia. Pablo les pide vivir unidos y les propone varias maneras en esta unión. Estar de acuerdo, dice, que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La idea es decir la misma cosa, tener la misma doctrina de la Biblia, de Cristo, las doctrinas esenciales, no negociables. Si van a decir lo mismo, primero deben pensar lo mismo y creer lo mismo. Esto significa que deben sacrificar. Por ejemplo, hay que entender esto, que Pablo no estaba pidiendo que sacrificaran su identidad personal y convertirse en una colección de seres parecidos. Pablo no está diciendo unifórmense. No es lo mismo uniformidad a unidad. No es lo mismo. Pablo no está hablando de uniformidad, sino de unidad. La unidad respeta tu personalidad, tu temperamento, tu individualismo, y eso lo hace Dios. El punto no es eso. Nosotros tenemos que ser conscientes de nuestras diferencias y a la vez estar unidos. Y si tenemos alguna diferencia, hablar, tener la madurez de hablar, de poner las bases sobre las cuales podemos hablar, comunicarnos, ahora sí que en santa paz, y llegar a un acuerdo por causa de Cristo. Siempre aquí es por causa de Cristo. Piensa en Cristo siempre, porque somos de Cristo. Cuando perdemos de vista esto, entonces ya puede pasar cualquier cosa. Así es que este tipo de unión dentro de la diversidad es la que Pablo busca de estos cristianos. Qué hermoso, tenemos aquí una gran diversidad de dones, de temperamentos, personalidades, y dentro de esa gran diversidad hay unidad. Y en esa unidad traemos gloria a Dios, en esa unidad somos bendecidos, estamos satisfechos, hay gozo. Otra manera en que Pablo está ayudando a que ellos entiendan es que no deben aceptar divisiones. La palabra griega te va a llamar la atención porque es chismistá. Por ahí algo. No deben aceptar divisiones, ¿sí? En esta carta Pablo se dirige a las divisiones internas que pueden surgir en una congregación a causa de opiniones diferentes. Dice Pablo que haya divisiones en la iglesia no depende mucho en la aceptación de estas divisiones.
cristianos que consideran las divisiones como aceptables, siempre estarán divididos. Tú y yo tenemos que no aceptar las divisiones, porque si las aceptamos, siempre estaremos con alguna división. Es lo que Pablo estaba diciendo aquí. También sobre los que preferían no estar de acuerdo. Las personas que no están de acuerdo nunca estarán de acuerdo. Esto lo vemos en la iglesia hoy, en la iglesia de Cristo, en el mundo, quebrada en cientos de denominaciones y en las congregaciones locales que a menudo discuten sobre cosas tan mundanas como, imagínate, ¿de qué color vamos a poner la alfombra? Mis hermanos, los amo, pero no les voy a preguntar cómo quieren las sillas que queremos comprar, porque a lo mejor no nos ponemos de acuerdo en el tipo de silla, en el color de la silla. No, si es ese color, yo no participo, yo no me voy a sentar. De veras, nos da risa, pero así es. Pero si como cristianos consideramos estas divisiones inaceptables, seríamos más flexibles y conscientes de las opiniones de los demás. Estaríamos más dispuestos a acercarnos uno a otro con amor para resolver esas diferencias en maneras que no hagan daño a nuestras vidas que son de Cristo y a su iglesia que es de Cristo. Levanta tus ojos y tu corazón y enfócalos en Cristo. Señor, perdónanos porque somos egoístas, somos personas orgullosas, soberbias, centradas en nosotros. Me hicieron, y no estamos pensando en Cristo, y luego podemos dar una impresión de cristianos muy espirituales. Eso es lo que Pablo está tratando aquí, porque algunos se creían muy espirituales. Algunos decían, mira, yo no soy ni de Pablo, ni de Apolos, ni de Cefas, porque eso es ser carnal como ustedes. Nosotros, un grupo, somos de Cristo. Y eso te podría parecer como hoy es correcto, pero no en el sentido de ser de Cristo, sino en el sentido de que ellos tenían una actitud de sentirse superiores. Ustedes que han escogido a Pablo o a Apolos o a Cefas, eso es ser carnales. Por eso nosotros no somos de ninguno de ellos, nosotros somos de Cristo. Imagínate. Pero eso también era un grupo que estaba causando división, porque esa era una actitud divisiva. A veces queremos dar una impresión de muy espirituales, pero tenemos una actitud divisiva. Yo no soy como ellos, yo soy de Cristo. A veces no aceptamos las denominaciones y estamos orgullosos de ser una iglesia interdenominacional. Y ese no es el problema es que tuvieras una actitud de división. Y finalmente Pablo también dice, deben estar unidos, porque todo empieza con sus pensamientos. La Biblia habla mucho acerca de los pensamientos. Hace un rato mencionaba que sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Pero también en 2 Corintios 10, versículo 5, última parte, dice que llevando cautivo todo pensamiento
a la obediencia a Cristo. Lleva tus pensamientos prisioneros, cautivos, a que obedezcan a Cristo. Si no pueden obedecer a Cristo, no los aceptes, porque van a traer división entre nosotros, van a traer división a la iglesia de Cristo y vamos a tropezar al mundo, que nomás está viendo, mira, si ni los cristianos están unidos, se ponen de acuerdo, mira, peleando, como lo vamos a ver aquí, Pablo va a abordar. Los cristianos estaban en los tribunales, mis hermanos, peleándose entre cristianos delante de jueces paganos. A ese grado. No nos importa nuestro argumento, nos importa nuestra posición. Y eso es pecado. No debe ser así, hermanos. Pero Pablo también luego en su carta a los Filipenses dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es justo, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Grábate este pasaje de Filipenses 4:8. ¿En qué pensamos? No estamos pensando en esto que dice el Señor, en lo que es bueno, en lo que es verdadero, en lo que es justo, en lo que es amable. Piensa en las cosas buenas de los demás. Y hablando otra vez de tendencias, una tendencia muy grande y muy marcada que tenemos es mirar el arroz negro en la sopa. Siempre miramos el defecto, el error, la falta, lo que está mal. No quiere decir que no lo veamos, y ahorita no es el punto, no te pierdas. Pero tenemos una tendencia muy fuerte a ver en mis hermanos la falta, el error, lo que no son, lo que no tienen. Pablo no está haciendo eso ni como apóstol. Pablo está viendo las evidencias de gracia en estos cristianos corintios. Así es que los pensamientos determinan los sentimientos que hay en sus corazones y las acciones de sus manos. Si piensan que su líder preferido, les está diciendo Pablo, es Pablo, Apolos, Cefas, ellos pensaban que era superior, que Pablo era superior a Apolos, o Apolos superior a Pedro, y así unos con otros, y esto causaba división, porque si Pablo era superior a Apolos y a Cefas, entonces los que eran seguidores de Pablo también eran superiores a los que seguían a Apolos o a Cefas. ¿Sí queda claro? Por lógica. Entonces, división. Así que Dios quiere que se mantengan unidos, corintios. La mejor manera de mantenerse unidos es moverse todos en la misma dirección, que estemos todos en la misma dirección, en la palabra, la gloria de Dios. O sea, si nos fuéramos a lo que conocemos como las 5 solas, ¿sí? Sola escritura, solo fe, solo gracia. Estamos en la misma dirección. Todo para la gloria de Dios. Y si falta una, tú la sabes. Pero si nos pusiéramos de acuerdo en estos 5 puntos que se puso la iglesia de acuerdo por años en los diferentes concilios, ahí está, hubo concilios cristianos para ponerse de acuerdo, para que no haya divisiones en la doctrina y teología esencial, básica. Al menos vamos a empezar por ahí, porque entonces nunca nos podríamos poner de acuerdo como iglesia de Cristo y seríamos un mal testimonio y un mal ejemplo para el mundo. No discutáis, porque es para perdición de los oyentes, dice Pablo. Hay veces ahí estás un cristiano y el otro, y en medio de gente incrédula discutiendo acerca de doctrinas que muchas veces ni siquiera son las esenciales.
tropezando, haciendo que se pierdan la gente que oyen. Mi hermano, ten cuidado. No te identifiques con este grupo que decía, no, yo soy de Cristo, soy muy celoso de la doctrina. Sí, hay doctrinas esenciales, pero hay muchas doctrinas que no son esenciales y también discutimos y también peleamos y nos separamos y nos dividimos. Y concluyo hoy diciendo que William Barclay, en esto de que está hablando Pablo, que dice perfectamente unidos, dice que es como una palabra médica usada para soldar huesos que se han fracturado o unir articulaciones que se dislocaron. Esa es la palabra, perfectamente unidos. Es como esa palabra médica utilizada para referirse a cómo un hueso se solda cuando se ha fracturado o una articulación que se ha dislocado puede estar nuevamente unida. Fíjate bien, la desunión no es natural y debe curarse. La desunión no es natural. Y si la hay, debe curarse. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por hablarnos al corazón, por hacernos entender que no hay diferencia entre los cristianos de hace 2000 años y los de hoy. Que todo lo que estás mostrando, revelando de esta iglesia tuya en Corinto y que has usado al apóstol Pablo para confrontarlos en esta lista de muchos problemas, nosotros tenemos que estar muy atentos, abrir muy grande nuestros oídos y escuchar, porque no somos diferentes. Oh Dios, cuánto nos has convencido esta mañana a través de tu palabra para pedirte perdón, para reconocer nuestro egoísmo, nuestro egocentrismo. Nuestra vida está girando alrededor de nosotros mismos, buscando mi bienestar, mi satisfacción, mi imagen, mi reputación, mi, y no lo tuyo. Señor, perdónanos. Y no solamente perdónanos, sino concédenos el arrepentimiento para que abandonemos esta actitud que la llevamos al día a día en todas nuestras áreas de vida y que sin duda entristecen a tu espíritu y lo apagan. Y por ello perdemos ese avivamiento, ese fuego de la gloriosa esperanza que nos da el Evangelio para estar viviendo una vida que Cristo nos ha dado y que Él mismo se ha dado a nosotros. Y como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Oh Señor, llévanos a vivir el Evangelio, llévanos a que vivas tú, Cristo, en nosotros y ya no nosotros. Llévanos a que todo eso que conocemos de doctrina del Evangelio lo llevemos a la práctica, a la vida del día a día, para que vivamos la hermosura de Cristo y de tal manera que los que nos vean puedan ser bendecidos, invitados a venir a Cristo, que es lo que anhelamos y deseamos, y más tú, Señor, su salvación. Señor, te damos gracias y queremos hoy pedirte que
quites de entre nosotros toda división. Claro que una iglesia dividida empieza por hermanos que están divididos. A veces en nuestra propia familia, Señor, con nuestros padres, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros jefes, con nuestros compañeros, con nuestros pastores y líderes y maestros, con nuestros hermanos en Cristo. Tenemos división, Señor. Ahora entendemos la causa, la razón, que hemos quitado nuestros ojos de Cristo y los hemos puesto en nosotros mismos. Ya nos has hablado y nos has enseñado que nuestra identidad está en Cristo. Yo no tengo que pelear nada ni buscar nada para sentirme a gusto, para sentirme valioso, para sentirme importante. Que me den un lugar, que me hablen bien. ¿Quién soy yo? Mis derechos murieron en la cruz, Señor. ¿Qué reclamo, Señor, ante si pusiera mis ojos en Cristo? ¿Qué reclamo de derechos al verte a ti, Señor, Hijo de Dios, Verbo de Dios encarnado, segunda persona de la Trinidad? ¿Qué derechos reclamo, Señor? Cuando tú te levantaste de ese trono de gloria en el cielo, recibiendo las alabanzas, la adoración y el servicio de las huestes angelicales, vaciándote de ti mismo para venirte a ser hombre, entrar en el tiempo, en el espacio, y estando en esa condición de hombre, ser obediente, humillarte y ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tú que siendo rico quisiste hacerte pobre para que con tu pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. ¿Qué derechos reclamos, Señor? Llévanos a todos hoy a crucificar nuestros derechos en la cruz, con tu ejemplo, con tu vida, Señor. Llévanos a ver el valor de tu iglesia comprada con tu propia sangre, para que no haya división entre vosotros, sino que estéis perfectamente unidos en todo parecer, en toda mente, una misma mente, no en el sentido que pensemos lo mismo, hablemos lo mismo, no es en ese sentido de uniformidad, pero sí en el sentido de vida cristiana, como miembros en Cristo, en las cosas de tu iglesia, en las cosas de tu reino, en las cosas de Dios, yendo en una misma dirección. Solo tu palabra es la fuente, la verdad, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo, todo para tu gloria. ¿En dónde estamos en diferencia? ¿En dónde hay división aquí, Señor? Que busquemos las cosas que son afines, las cosas que nos unen y no las que nos dividen y nos separan, y que en nada ayudan y que tropiezan y no traen gloria a tu nombre. Señor, gracias por tu palabra, y que hoy la recibamos como palabra de Dios y que nos haga actuar y que dé fruto abundante, fruto permanente para tu gloria, y que seamos alentados a vivir el Evangelio en el día a día, a buscar por esa vida de Cristo en nosotros hermosa, para que esa vida sea la que vean los que nos ven y vengan a ti y te crean y entreguen sus vidas. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y por eso queremos estar firmes y adelante, como huestes de la fe,
sin temor alguno, porque tú, Cristo, nos ves cada día. Señor, vamos a cantar para ti, posiblemente como nunca, después de esta palabra que hemos oído y recibido. Para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.